Cuando uno escucha, doctor José Julián, la palabra ponzoña, se acuerda incluso de muchas canciones que usan esa palabra, ponzoña, veneno, algo maluco. ¿Y cómo les parece que hay bastantes animalitos por allí que son ponzoñosos? Ponzoña quiere decir veneno, doctor José Julián, y bienvenido. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, ponzoña quiere decir veneno. Y hay animales que los conocemos como ponzoñosos porque ellos tienen la capacidad de producir venenos para defenderse o para cacería. ¿Y qué tanto suceden en nuestro medio accidentes con animales ponzoñosos? Pues nosotros somos un país del trópico y aquí hay bastantes especies de animales que pueden generar accidentes en el ser humano, en todo el mundo en realidad, pero aquí particularmente en Colombia es un problema bastante grande. ¿El clima caliente tropical favorece más la aparición de este tipo de animales o no? No necesariamente, pueden estar a diferentes altitudes, ya dependiendo pues del animal del que estemos hablando, de la especie, pero sí definitivamente el trópico pues es un sitio donde frecuentemente se presentan. Los animales ponzoñosos, su picadura o mordedura puede llegar a ser mortal, ¿verdad? Efectivamente. Y hemos escuchado, en particular de las serpientes, hablar de los sueros antiofídicos, ¿se llaman así? Sí. ¿Y existen para todas o no? Para las que nosotros tenemos acá, tenemos buenos sueros antiofídicos que pueden ser utilizados con relativa eficacia, relativa seguridad, y en otros países existen sueros para las serpientes que generan envenenamientos en esas zonas, pero también tenemos sueros para picaduras por escorpiones y por arañas. Según la especie de la serpiente, hay un suero antiofídico distinto teniendo en cuenta su veneno, las características de su veneno. ¿Cómo es eso, Doc? Pues hay sueros que, digamos, tienen la capacidad de neutralizar venenos de varias especies, pero sí lo ideal es que los sueros que se utilicen en un país sean hechos con los venenos de las serpientes que habitan en ese país o en esa región, porque eso hace pues que sean mucho más específicos. Perfecto. El doctor José Julián Aristizábal es médico toxicólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana y hoy viene a estar con nosotros este rato para hablar de este tema que nos eriza la piel, que son los animales ponzoñosos. Más adelante va a estar con nosotros Sergio Cubides, que es un biólogo de la Universidad de Antioquia que trabaja muy de cerquita con serpientes y con otras especies de animales ponzoñosos. Bienvenido, doctor José Julián. Muchas gracias. Adelante, nuestros televidentes, si ustedes son los que se van para la finca y están de pelo parado porque hay arañas, porque de pronto en algunos climitas también hay escorpiones, alacranes, que de pronto les da susto ver una abeja, y qué decir de las serpientes. Este programa es para ustedes, bienvenidos, qué rico estar con ustedes y como siempre abrimos nuestra línea de WhatsApp para que interactuemos, para que estemos más cerquita y para que hoy ustedes puedan plantear sus inquietudes sobre los animales ponzoñosos. Vamos con esta primera pregunta, justamente para nuestro invitado de hoy, el doctor Aristizábal. Veamos, doctor José Julián. Hola, mi nombre es Vanessa. ¿Cuáles son los animales considerados como ponzoñosos? Ponzoñosos, ¿cuáles son como los más comunes, Doc? O los que más nos pueden generar problemitas a nuestra salud. Pues yo hago referencia como a lo que más se ve en nuestra región, sí, que usualmente pues es el paciente que nosotros atendemos en los servicios de urgencias. Pues definitivamente las serpientes son... Sí, son las número uno, pero también tenemos escorpiones o alacranes, tenemos arañas venenosas y tenemos también himenópteros. Pues tenemos, digamos que desde el punto de vista médico, los envenenamientos por himenópteros que más... ¿Cuáles son los himenópteros? Los himenópteros son las abejas, las avispas, las hormigas. Pero las picaduras por abejas, sobre todo el ataque masivo, es el que más obliga a las personas a consultar los servicios de urgencias. Porque también pues digamos que hay un contexto que es la alergia, pues las reacciones de hipersensibilidad, o sea, lo que la gente llama alergia. ¿Quiénes son alérgicos a estos? A los venenos de los himenópteros, pues ya ese es otro contexto, pero también puede obligar a consultar a urgencias. También se consideran ponzoñosos, doctor, algunos animales marinos, las ranas estas que entiende uno que entre sus colores más lindo y más llamativo es más peligrosa, ¿esos también se consideran ponzoñosos? Sí, también hay animales que, como decíamos, tienen la capacidad de producir venenos, evolutivamente pues lo han desarrollado,
con el fin de protegerse o con el fin de cazar pues, para su alimento. Y aquí en Colombia también tenemos animales que de pronto no generan envenenamientos en todo el cuerpo, lo que llamaríamos técnicamente envenenamientos sistémicos, pero pueden generar reacciones locales, como por ejemplo las medusas o aguamalas, los corales, erizos. También tenemos, como habíamos dicho, pues otros himenópteros. Es muy importante también hablar de las orugas, lo que pues toda la gente conoce como gusanos tiraflechas. Los tiraflechas, sí, ya las me ubiqué. orugas y pues y las ranas que pues digamos que en una región como donde estamos en este momento pues no se ven mucho, pero en las zonas selváticas sí, y son envenenamientos, algunos de ellos muy peligrosos. Y en otros países que usualmente la gente ve en canales de televisión internacionales, ven también envenenamientos como que para nosotros serían muy exóticos, pero de pronto en esos países... Las rayas, por ejemplo. Las rayas, aunque aquí también se pueden ver, claro. Las rayas o medusas mucho más venenosas o ranas más venenosas, serpientes también. Es verdad que en el concreto punto de las ranas, entre más coloridas sean, más llamativas, ¿son más venenosas o no necesariamente? Pues no necesariamente, algunas especies pues que tienen la capacidad de producir más venenos mucho más potentes que otras. Ajá. Y para eso pues sí, no conozco sueros. Perfecto. Muy bien, y vámonos de nuevo a las calles de Medellín para que sigamos desarrollando este tema que se llama animales ponzoñosos. Cómo prevenir picaduras o mordeduras, cómo manejar este tipo de situaciones cuando se presenta ya el accidente. Veamos. Mi nombre es Mateo. La pregunta es, en nuestro país, ¿cuáles son las regiones y climas donde hay más alacranes y escorpiones? Me pareció buena esa pregunta, Mateo, porque, cierto, uno a veces va a ciertas fincas, lo relaciono con clima caliente, ya usted nos dijo que no necesariamente dependía de ello, pero a mí me ha pasado, en clima caliente, que es como más frecuente que uno le dicen, venga, no deje la ropa en el suelo, revise esas botas antes de ponérselas. Hay climas, ¿qué le responderías a Mateo? Pues digamos que toda Colombia tiene una distribución amplia de escorpiones y pues digamos que la ventaja que tenemos aparentemente con respecto a otros países de Latinoamérica o de Centroamérica es que tenemos escorpiones que generan envenenamientos menos problemáticos. Por ejemplo, en otros países como Brasil, Perú, México. ¿Y eso en qué va, Doc? Eso va en las características del veneno, pero aquí en toda Colombia pues es factible encontrar escorpiones, ya según la especie que uno vea. ¿En toda pues Colombia? Sí, ya hay como distribuciones pues de ciertas especies de escorpiones, ya se ven pues como en el mapa de Colombia donde es que están, pero definitivamente Antioquia y Chocó pues son regiones de muchos accidentes. Antioquia y Chocó, ¿y alacranes? Lo mismo. Ah, ¿es en serio? ¿Escorpión Sí. y alacrán es lo mismo? Uy, no, para mí, yo creí que era diferente. Tengamos imágenes de los escorpiones para que empecemos con los famosos escorpiones, que son además, nada personal, son muy feos, son absolutamente desagradables, de pronto será una manera de hacer correr, de que les huyamos. Los escorpiones son de diferentes formas, hay diferentes especies. Sí, hay diferentes especies. Lo que pasa es que al ojo pues de los que no seamos, yo tampoco lo soy, toxinólogos, es más difícil reconocerlos. Pues una cosa es toxicólogo, otra cosa es toxinólogo, digámoslo. El toxinólogo es el que se especializa pues en animales venenosos, sí, venenos de animal. Entonces ellos tienen pues como mejor capacidad de reconocerlos ya taxonómicamente, o sea, cuál es cuál especie. Pero pues digamos que si es fácil reconocer algunas características, pues ver un escorpión, uno ahí ya sabe que es un escorpión. Una baraja de escorpiones o alacranes. Sí, es muy llamativo acá, pues lo que la gente llamaría las tenazas, pues que técnicamente lo llamamos los pedipalpos, que unos son más gruesos, como ese que está allá, y otros son más delgaditos. Digamos una manera como muy sencilla de uno saber si el escorpión tiene un veneno potente o no es por el grosor de las tenacitas, porque mientras más gordas, más fuerza necesita el escorpión para fijar la presa, entonces tiene un veneno menos potente. Mientras más gorda, menos potente. Mientras más delgadita, córrale. Bueno, córrale a todos, pero sí. Ah, bueno, eso sí hay que decirlo, que todos los escorpiones son venenosos.
todos, y todos pueden picar, ¿sí? La diferencia es qué tan problemático va a ser el envenenamiento. ¿Pican con la partecita de atrás? Sí, ese es el aparato picador, se ve ahí pues al final de lo que la gente llamaría la colita del escorpión. La colita, el aguijón. Sí, Así tiene un aguijón ahí. Y te clavan ese aguijoncito. Sí, ellos literalmente lo inyectan, literalmente. Y inyectan y tienen reservita para más. Todo el tiempo están produciendo Ya ese cuánto veneno inyecte, pues ya eso será decisión del escorpión, por así decirlo. Ajá. Pero sí, ellos tienen unas glandulitas ahí que son las que producen el veneno y por ahí lo inyectan. Ese aguijoncito es como una aguja hipodérmica. Y según la especie, doctor, o sea, cada uno de ellos tiene un veneno diferente, de diferente potencia y de diferente consecuencia para nuestra salud. ¿Cómo Sí, es pues eso? digamos que eso se pueden evaluar de acuerdo a la letalidad, ya en estudios en animales de experimentación, pues qué tan peligrosos van a ser para el ser humano. Y pues sí, la potencia varía de acuerdo a la especie, a la familia de la que estemos hablando. Perfecto. ¿Cómo prevenir picaduras por escorpión o alacrán, doctor José Julián? Pues hay que conocer bien el hábitat de los escorpiones y, por ejemplo, la tendencia de los escorpiones a ocultarse, porque ellos pues le huyen mucho a la presencia del ser humano y no son pues como las cucarachas, por ejemplo, que viven en comunidades pues grandes, Y que son hasta nidos. confianzudas porque se dejan ver muy fácil, ellos no. Pues ellos también se dejan ver, pero usualmente son como más solitarios. Pues no es como que uno vea un nido de alacranes o de escorpiones, sino que uno ve uno que otro por ahí. Y pues digamos que, por ejemplo, se escucha mucho la gente que va a las fincas y se acuesta en una cama que de pronto no la revisó y ahí estaba el escorpión. O por ejemplo en la ropa. Ellos se esconden mucho dentro de la ropa, en el calzado. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un calzado y uno pues ya sabe que en la casa hay escorpiones y un calzado que hace mucho uno no lo coge, pues primero revisarlo. Lo mismo las camas, las tablas de las camas, la ropa de la cama, todo eso hay que revisarlo bien para prevenir los accidentes. Y si uno ya sabe que en esa zona hay escorpiones, pues regularmente tiene que estar fumigando. Eso le iba a decir. ¿Se pueden erradicar los escorpiones en un hogar cuando pues ya se ha sabido de la presencia a través de fumigación, como se hace Sí, claro. con las cucarachas, pero es temporal? Recordemos que no con una fumigacioncita se van de Eso una, tiene sino que ser periódico. Eso es un proceso periódico. Sí, y digamos que hay una zona inclusive aquí en Medellín donde hay más envenenamientos. Por ejemplo, pues yo que trabajo en la clínica bolivariana, ya nos llegan frecuentemente pacientes de Robledo, de todas esas zonas como más de las Islas Bajos, del Cerro del Volador o de las zonas como más campestres de Robledo, llegan a veces pacientes con picaduras de escorpiones. La siguiente pregunta, hoy sobre los animales ponzoñosos y a propósito de picaduras, aquí va esta inquietud para el doctor José Julián, veamos. Hola, yo soy Valentina. ¿La picadura de alacranes y escorpiones puede causar la muerte? ¿Puede causar la muerte? Sí, Una claro. picadura de alacrán o escorpión. Sí, como decíamos ahorita, pues aquí en Colombia digamos que tenemos entre comillas la ventaja de que los escorpiones no generan envenenamientos sistémicos tan severos a comparación de otros países. Pero aquí particularmente sí tenemos como una población que es muchísimo de más cuidado. Por ejemplo, los niños pequeños, los ancianos y las personas con enfermedades avanzadas, con enfermedades crónicas, en ellos sí hay mucho más riesgo de que haya mortalidad por un envenenamiento escorpiónico, sobre todo en los niños. Y mientras más pequeñitos, más alto es el riesgo. ¿Cuánto tiempo tengo si me doy cuenta de esa picadura? ¿Es fácil darse cuenta, me imagino, o quién sabe? No, ¿verdad? no siempre es fácil. No, o sea, el niño está llorando, está con la picadura, aparte del veneno, lo que puede producir las consecuencias, la picadura es dolorosa. Muy dolorosa. Deja una huella. Pues no mucho, pero de pronto un edema local, pues una hinchazoncita local, hablando en términos más sencillos, y de pronto una sensación de encalambramiento, que nosotros llamamos parestesias técnicamente, pero no siempre son identificables. Hay personas que llegan a servicios de urgencias diciendo, me picó algo, yo puse la mano en una rama, metí la mano en tal parte y sentí algo, no sé si me picó un escorpión, una araña, una hormiga, o hasta a veces hasta una serpiente. Y es muy doloroso. Además porque lo hacen muy rápido, al punto de que uno no alcanza a ver qué me picó. Sí, sobre todo si estamos como en el bosque o algo que está oscuro,
ahí uno no va a saber qué fue lo que lo picó. Pero es muy doloroso. Es muy doloroso. Hablando de prevención, que ahorita vamos a hablar de atención, de qué hacer cuando esto sucede. Por ahí alguna vez me hablaban que en las fincas venden unos aditamentos para poner debajo de las puertas para evitar que los insectos entren. ¿Esa también puede ser una buena medida o se entran por otro lado? Pues como una barrera física, Sí, pues, exacto. pues es factible, Viable. aunque sí, aunque de todas maneras ya pueden estar adentro. A veces venden también como eso que llaman la tiza china, no sé si lo has escuchado. No, ¿qué es? Eso lo venden en los semáforos, en los agaches, es unas tizas que son Ya que la búscala. gente hace la raya en el suelo y eso tiene venenos. Entonces, en teoría, pues es para que el insecto no entre. Pues eso lo venden más que todo para las cucarachas. Lo que pasa es que eso tiene un componente que es muy sensible a la luz, entonces eso cuando ya sale el sol, eso ahí ya esa raya no sirve para nada. Bueno, pero intentemos con esas barreras físicas para evitar que estos insecticos nos ronden en nuestros lugares de trabajo o en nuestros lugares, porque el asunto es complicado. En las películas muestran y en los documentales que las picadoras de serpientes, que ahorita Sergio nos va a meter en ese mundo, hay que salir corriendo, no hay mucho tiempo, claro que me imagino que depende de la especie. ¿Una picadura por este tipo de animales corra para el centro de salud o cómo es eso? Sí, digamos que en términos generales, lo ideal es que un paciente después de sufrir una picadura, sobre todo pues si es por arañas, por escorpiones, por serpientes o el ataque masivo de abejas, que la persona consulte al servicio de urgencias. ¿Sí? ¿Qué hacen ustedes allá con ellos? Primero pues lo evaluamos, tratamos de indagar o de precisar mejor qué tipo de envenenamiento tiene la persona y qué riesgo tiene. Se le ofrece el manejo sintomático, por ejemplo si tiene dolor o si tiene algo pues que lo esté incomodando en ese momento, y pues dependiendo del ataque ahí existen sueros para neutralizar el veneno. Y aquí en Colombia pues tenemos la posibilidad de conseguir algunos sueros que son buenos y con eso pues garantizamos que el veneno se va a neutralizar, pero obviamente esa garantía dependerá de qué tan pronto consulte el paciente, por eso la recomendación es que inmediatamente vayan a un servicio de urgencias. Dependiendo del ataque te refieres, dependiendo Sí. de la especie que lo haya picado. Dependiendo del ataque en el sentido, por ejemplo las abejas, pues para eso sí no hay suero. Pero hay suero, por ejemplo, para serpientes, para escorpiones, para arañas, para algunos tipos de orugas, pero esos son más difíciles de conseguir. Y ustedes, los prestadores de servicio de salud, generalmente en su, ¿cómo se llama? En su staff, en las cosas que tienen normalmente para la atención, ¿también tienen sueros antiofídicos? Sí, en los Así servicios de frecuente urgencias. es la consulta. En servicios de urgencias, pues digamos que lo que más rota son los sueros antiofídicos. Sueros antiescorpiónicos, antiaracnídicos, son más difíciles de conseguir, pero aquí en Antioquia particularmente está el CRUE y ahí pues los médicos pueden llamar para que les faciliten pues una cantidad de ampollas X para atender al paciente. Si un menor o una persona adulta mayor, que dices que son las poblaciones que se pueden ver más afectadas por una picadura de alacrán o escorpión, llega a tiempo al servicio de urgencias, le ponen su suero escorpiónico, puede quedar sin ninguna consecuencia para su salud, o sea, sí, pues, lo neutraliza y queda bien. Bueno, hay que decir que no todos necesitan suero antiescorpiónico, Okay. No todos lo necesitan. Los que tienen accidentes leves, o sea, que solamente se quedan como en los síntomas locales, probablemente no lo necesitan y se les puede simplemente resolver el síntoma. Si necesitan el suero, pues se le administra, de acuerdo pues a la disponibilidad, y usualmente les va muy bien. Perfecto. Es cierto que es bueno, si vieron el animalito que lo picó, que se lo lleven al médico, pues obviamente cuando esté muerto, pero que si usted ve que el animalito está picando a su hijo, usted lo mata y tenga usted la especie, lo lleva al centro de urgencias, que eso le sirve de guía en el centro de salud. Sí, eso es lo ideal, y no solamente muerto, pues muchas veces lo llevan vivo. Pues la verdad, pues ya es como en algo personal, yo soy enemigo de matar los animales. Ay, bueno, sí. Entonces inclusive a mí a veces me llevan escorpiones, yo los libero después en otra parte, o los llevo al Serpentario de la Universidad de Antioquia. Y
pues si a uno le llevan el escorpión o el animal, pues ya de pronto... Pau Pau para mí hoy. Ay, pues es que yo creo que por instinto, si yo veo a ese animal picando a mi hijo, pero no, tendré en cuenta esta conversación. Claro, pues que si, por ejemplo, lo llevan vivo, pues uno puede mirar más fácilmente, porque a veces los llevan completamente aplastados o a las serpientes ya muy demasiado muertas, por así decirlo. Entonces, totalmente muertas. Entonces ya a veces es difícil identificarlos, pues porque la anatomía se altera pues completamente. Entonces no, pues de pronto si está más íntegro el animal, pues de pronto si el médico conoce bien o puede hacer búsquedas en internet y comparar fotos, o a veces en los servicios de urgencias tienen catálogos de fotos y le muestran al paciente y el paciente señala cuál fue el animal que lo picó o lo mordió. Yo supongo que en sectores, en lugares donde es más frecuente la picadura de este tipo de animales, de alacranes o escorpiones, de los primeros que estamos hablando, están mucho más preparados en los centros de salud para eso, donde se presentan más accidentes de eso, ¿o debería? Pues es lo ideal, sí, es lo ideal. Igual pues en los pensum de medicina siempre hay unas sesiones pues para hablar de animales ponzoñosos. Perfecto. Y hablando de animales ponzoñosos, uno de los más vistosos, yo creo que más variaditos, y a los que le tenemos más miedo las mujeres como yo, son las serpientes. Desde justamente el Serpentario de la Universidad de Antioquia viene un biólogo que nos va a enseñar bastante sobre ellas. Noticias sana que sana. Sergio Daniel Cubides es biólogo, ¿verdad? Especialista en serpientes. En serpientes, justamente. ¿Ese Cubides de dónde es? ¿Este es paisa? No, ¿de dónde es? De Bogotá. De Bogotá, bueno. Nacionalizado paisa, sí, Sergio Cubides. Y entonces el doctor José Julián decía que, bueno, yo no lo voy a hacer, juro que nunca he matado a un escorpión porque nunca los he visto. Que cuando eso sucede, él prefiere llevarlos, por ejemplo, allí, a la Universidad de Antioquia. ¿Cuál es tu trabajo allá en el Serpentario y en la Universidad de Antioquia como biólogo? Sergio, bienvenido. Bien, muchas gracias. Bueno, nosotros en el Serpentario somos un grupo de apoyo al programa de ofidiismo y escorpionismo, somos una unidad académica. Nosotros prestamos también ese servicio de recepción de animales de tipo ponzoñoso como serpientes, arañas o escorpiones, que en este caso las corporaciones ambientales como Área Metropolitana, Corantioquia, a veces esos animales, pues debido a la complejidad del proceso, no pueden ser liberados. Entonces son llevados al Serpentario para ser mantenidos en cautiverio y ser utilizados para investigación científica. Justamente para crear el suero antiescorpínico. Antiescorpiónico. Bueno, en estos momentos nosotros trabajamos en un proyecto de producción de sueros antiofídicos. Todavía no se ha iniciado la parte de la producción de sueros antiescorpiónicos o antiaracnídicos, pero sí trabajamos con las toxinas de estos animales, que es quizás la parte más importante del grupo, trabajar con las toxinas animales para su conocimiento, para generar alternativas terapéuticas, que es lo que lleva haciendo el grupo aproximadamente 29 años. ¿Tú has sido también paciente con relación a mordeduras o picaduras? Sí, desafortunadamente durante uno de los trabajos que hacemos para el mantenimiento de los animales, hace unos 3 años alimentando uno de estos bebés de serpiente venenosa, un ejemplar de patoco, que es una serpiente, una víbora muy conocida en la región. Tuve desafortunadamente un pequeño descuido y uno de ellos me mordió. Y en tu caso, ¿tenían el suero antiofídico para esa especie? Bien, aquí nosotros ya ponemos en práctica el ejercicio que a veces tratamos de compartir con la gente. Entonces, ¿qué es? Uno, primero alertar al centro médico. Entonces nosotros desde el Serpentario comunicamos directamente al equipo de toxicología en San Vicente Fundación, aunque la gente a veces les quede o les sea complicado el mantener la calma, es necesario, ya la mordedura está, gritar, alterarse no tiene pues para nada de sentido, es más puede afectar un poco la forma en que ve la realidad del paciente porque se altera y tranquilizarse e ir lo más rápido posible al centro médico. Eso efectivamente fue lo que hicimos. Nosotros tenemos un plan de acción, ¿sí? Eso es lo que llamamos un plan para el manejo de la accidentalidad. Y eso es lo que también uno trata de compartir con la gente en diferentes lugares del país. ¿En Antioquia se presentan muchos accidentes por mordeduras de serpiente, Sergio? Sí, nosotros tenemos en Antioquia uno de los mejores paisajes, entonces tenemos y albergamos más de 100 especies de serpientes. Hay aproximadamente 6 especies de serpientes venenosas de mucha importancia médica en el país, que son 2 especies de corales y 4 especies de víboras, que son muy comunes en nuestra región.
¿sí? Donde sobresale una especie demasiado bonita desde el punto de vista físico y es la más importante desde el punto de vista biomédico, que son las llamadas mapanadas o terciopelo, ¿cierto? En Antioquia hay aproximadamente entre 600 y 700 accidentes ofídicos en los últimos 5 o 6 años. Somos el registro más alto en Colombia. Tenemos aproximadamente 5 municipios en Antioquia que están dentro del top 10 de mayor grado de accidentalidad. Hablemos de la zona del Urabá, Turbo, Necoclí, Apartado. ¿Les gusta el clima caliente de las serpientes? Son, como dice la canción, de clima tropical. De clima tropical. La zona del nordeste, la zona de Vegachí, Yalí, Remedios, Segovia, la zona del Bajo Cauca antioqueño, esas son las que concentran el mayor grado de accidentalidad en nuestra región y están dentro del top 10 de los municipios con mayor grado de accidentalidad en el país. Perfecto. 100 especies más o menos de serpientes en Colombia. En Antioquia. En Antioquia, en Colombia son como unas 300. Como unas 300. Y un porcentaje de esas serpientes son de picadura, mordedura mortal, que puede causar la muerte o no. Bien, tenemos aproximadamente unas 45 especies de serpientes venenosas que pueden causar la muerte producto de su mordedura. De estas 45 hay aproximadamente unas 10 o 15 especies que son muy comunes, tienen muy buena dispersión, entonces se encuentran en diferentes tipos de ambientes ecológicos, diferentes tipos de bosques, coberturas vegetales. Hay 2 muy llamativas que son las llamadas mapanás, las mapanás del norte y occidente del país y las mapanás del sur del país, que son las especies de mayor interés, porque son aproximadamente el 95% de los registros de accidentalidad en el país, es decir, este par de señoritas están mordiendo aproximadamente 4.000 personas en Colombia. Y para esas mapanás, temibles mapanás, por eso, ¿hay suero antiofídico? Sí, es el más común que hay. Entonces, tenemos el suero polivalente antivipérido o anticrotálico, que en el país hay aproximadamente en circulación unas 3 casas farmacéuticas distintas, 2 de tipo nacional, que es el Instituto Nacional de Salud, Laboratorios Probiol de Bogotá, y unos sueros que traen de México, que lo produce el laboratorio Silanes Bioclon, que es el fagoterápico antivitmin. Esos se encuentran en el mercado. Únicamente a veces la gente quizás por desinformación no puede acceder a ellos. No crean que no les vamos a mostrar fotos de serpientes. Ahorita cuando lo invite a pasar al otro set de Sana que Sana, les tenemos unas foticos para que las distingamos, hablemos en paisa, las reconozcamos a estas temibles serpientes muy lindas, me imagino desde tu punto de vista, porque a quien le gusta le sabe, ¿cierto? Es necesario. Tú las debes ver y te deben parecer hermosas, a otras nos parecen muy miedosas, pero es importante conocerlas y saber cómo manejarlas. Tú nos decías ahorita que grabamos un promito para Facebook y decías, hay que saber no torearlas, saber cómo manejarlas, no asusarlas. Sí. Eso aplica en las serpientes, Sergio. Sí, y quizás es el 80% de la, digamos nosotros... Del origen de las mordeduras. De las mordeduras. Aquí hay fenómenos muy circunstanciales, yo puedo ir caminando y de manera muy torpe en la noche, durante el día, pararme sobre ellas, o en su efecto, diríamos nosotros en más de un 70-80% de las veces el humano es un poco ocioso, quizás inconsciente, entonces por miedo y rechazo, ese miedo psicológico con el que a veces se nace y ni siquiera sabemos por qué, la gente rechaza al animal. Es una cuestión hasta estética ahí, porque ay no, me parece feo, no tiene pies, se arrastra, entonces el intentar matarlo genera una acción repulsiva. Las serpientes en su efecto, te voy a decir por experiencia, por manejo, las serpientes son nerviosas, pero el nerviosismo lo pueden expresar de 2 formas. Me pongo nervioso y huyo, o me pongo nervioso y ataco. Atacan por miedo y atacan para comer. Exactamente. Para defenderse y para comer. Exactamente, sí, una mapana no lo va a ver a uno como una presa, porque es demasiado grande, ellas dimensionan el tamaño. Y dicen, no, me da indigestión. Pero lo van a morder por protección, es un instinto en ellas. Seguiremos hablando con Sergio Cubides, con José Julián Aristizábal, porque hoy estamos hablando de animales ponzoñosos. En la primera parte del programa hablamos de alacranes o escorpiones, ya estamos hablando un poquito, metiéndonos en el mundo de las serpientes, hablaremos también ahorita de las arañas para que juntos aprendamos a prevenir y a saber cómo actuar, qué hacer con relación a mordeduras o picaduras de este tipo de animales. En Sana que Sana, aprendamos juntos de animales ponzoñosos, ya regresamos. Animales ponzoñosos, o sea, venenosos, es nuestro tema hoy en Sana que Sana. ¿Qué no hacer ante un accidente con animales ponzoñosos? No intentar succionar el veneno con la boca, no proceder a hacer un torniquete,
No hacer incisiones o cauterizaciones de la zona afectada. No utilizar alcohol, querosene ni otros elementos. Doctor José Julián, estamos en lo cierto, en lo que no hay que hacer. Y es que mucha gente hace esto, intentar succionar el veneno con la boca, hacer un torniquete, cortar la piel para sacar ese veneno, utilizar alcohol o querosene. Esto la gente lo utiliza normalmente y es malo, no es recomendable. Sí, no es recomendable y como decíamos ahorita, es ideal que las personas, y aún estando pues en las veredas, que es donde más se ven los accidentes ofídicos, que consulten al servicio de urgencias lo más pronto posible y que no se vayan para otros lados. Y que no hagan nada de estas cosas ellos solitos. ¿O hay algo que se pueda hacer ayudar si el traslado es largo? Sí, mucho lavarse con agua y jabón, tampoco hay que echarse cosas muy irritantes como ven ahí el alcohol y querosene ni otras cosas. Lavarse con agua y jabón y tratar de transportar al paciente con la extremidad, pues que usualmente las mordeduras son en extremidades, a nivel de la camilla, si es que lo vamos a transportar en camilla. Pero sí, lo más pronto posible a un servicio de urgencias. Según lo decía Sergio, el protocolo es llamar a una institución que esté preparada para ese tema para saber qué va a este paciente. Sí, es una muy buena recomendación, puesto que a veces prepara de antemano el grupo de toxicólogos, el personal médico que va a atender la situación, dado el caso de que de pronto las ampollas de suero antiofídico no estén en la cantidad necesarias. Eso es muy importante, y más cuando se hacen traslados tan largos. Perfecto. Y aquí pues ya como en Antioquia hay tantos accidentes, pues los médicos, las médicas, el personal de enfermería, usualmente pues ya está como muy familiarizado con el asunto, desde los niveles básicos de atención hasta los niveles avanzados. Entonces esa es una ventaja que tenemos nosotros aquí en Antioquia, y la disponibilidad pues de suero es pues digamos relativamente buena, y pues un paciente puede consultar con toda confianza a un primer nivel de atención, y ya de ahí pues si se requiere lo remitirían a un segundo o tercer nivel. Eso tranquiliza. ¿Me recuerdas el nombre de tu colega quien nos envió las imágenes? Juan Pablo Gómez. Un saludo a Juan Pablo Gómez, no pudo estar con nosotros, pero muy generoso, nos compartió únicamente para el programa unas imágenes para ilustrar el tema de las serpientes, que yo ahorita estaba que me babiaba por pasar las fotos, pero yo dije esperemos hasta este monitor que se ve mucho mejor. Tenemos varias imágenes, vamos a ir pasándolas, Brian. ¿Por qué es importante hablar como de la constitución de la mordedura, de la dentadura de las serpientes? Bueno, en primer lugar, para desmitificar digamos esa idea que se tiene, sobre todo en los campos rurales, en la parte rural, sobre la presencia de colmillos en todas las serpientes, ¿cierto? El colmillo es una modificación que tiene un diente que lógicamente se constituye con un canal interno o con un canal lateral para transmitir su veneno. Entonces vemos como en algunos grupos sí existe el colmillo, ¿sí? Los grupos de serpientes venenosas, por lo menos donde dice solenoglifo y proteroglifo, son los tipos de dentaduras que tienen las serpientes, como las corales y las víboras. Que son las miedositas. Exacto, ellas son las que van a causar un envenenamiento. Esos colmillos están ubicados en la parte anterior de la boca, en el hueso dentario, en la parte inicial, y si vemos a donde dice en la parte superior, falta la palabra aglifo, esa es la dentadura típica de las culebras y de las boas, son dientes curvos. Las otras son solo el susto y el dolor de la mordedura, pero no te envenenan. No hay un envenenamiento, se van a causar un daño local. Vamos con la otra imagen, Brian, please. Entonces, ¿cómo, digamos, entender de toda la información que tiene biológicamente este grupo de los ofidios, cómo podemos identificar a partir de ciertas secuencias del análisis de cabezas, ¿cierto? ¿Cómo podemos llegar a distinguir un animal si es venenoso o no? Entonces, uno, los ojos, el tamaño de los ojos es importantísimo. Las serpientes en Colombia que tienen ojos grandes o medianamente grandes y en su defecto con una pupila redonda son animales que no son venenosos. Entre más ojonas, más inofensivas. Sí, qué pero maravilla. En la cuestión tóxica, ¿cierto? La cuestión toxicológica, ¿cierto? Porque el hecho de que el animal no posea un veneno no significa que el animal no vaya a ser... Porque ahí están las boas que te pueden tragar, algunas boas son que te agresivas. pueden estripar, virgen de la Y algunas culebras y cazadoras son muy agresivas. En su efecto, esas cazadoras y culebras se vuelven agresivas o se tornan agresivas producto también de la intimidación. O sea, hay que partir de explicar que la serpiente no se pone agresiva porque sí. O sea, tiene que haber algo que la active. En este caso, si usted la molesta o le intenta capturar, el animal va a reaccionar. Lo ideal es dejarla seguir su camino. Lo ideal y que le podemos enseñar a la gente y sobre todo a los chicos es aprender a observar. La naturaleza está para observarla, no siempre para poderla tener en las manos. No las serpientes no son amigables en el sentido de que la voy a tener como una mascota. Eso hay que desmitificarlo también. No Bien. falta. Las cabezas, por lo menos vemos como los ojos en las víboras, esta columna acá a la izquierda,
además del colmillo tiene una cabeza triangular que se llama cabeza de candado, típica, pero la característica de las víboras es un tipo de agujerito, una estructura que está entre el ojo que es esta y la primera nariz, fila de ¿sí? acá a la izquierda, ¿verdad? La tercera imagen, ¿sí? El huequito que se ve entre el ojo y la nariz se llama fosa termorreceptora. Es un tipo de estructura muy evolucionada en las serpientes del grupo de las víboras que les sirve para captar el calor de las presas. Entonces eso es lo que explica por qué las serpientes las víboras son más activas en la noche, les permite cazar y se sienten mucho más intimidadas cuando hay algo al frente de ellas, como un humano. Entonces, también sirve para explicarle a la gente, las serpientes no muerden a las mujeres embarazadas, sí, las pueden morder. Claro. Ese es un mito, el mito totón. Exacto. No tiene ningún sentido, pero está en el imaginario. Ya. La forma en que están las corales, las serpientes de coral, que son las de la columna, ¿cierto? Cabeza chatica, un ojo pequeñito, y las corales son serpientes esbeltas y que son bastante venenosas. Sí, pero a diferencia de una víbora, no es un animal agresivo. Perfecto. Sigamos con las otras imágenes como para distinguirlas. Bien. En Colombia hay 9 familias de serpientes. Este es uno de los grupos de familias más importantes porque es muy conocido. En Colombia todo el mundo ha visto una boa y quizás por esas películas estadounidenses vemos la película Anaconda, entonces conocen a las anacondas que tragan hombres, ¿cierto? Esta es una famosa. Eso es una boa, ¿cierto? El grupo de las constrictoras corpulentas. No venenosa, pero sí puede ser mortal por eso. Puede llegar a morder por esa muy fuerte y después de los 3-4 metros puede llegar a estrangular a un humano, ¿cierto? Dios mío, sigamos en este recorrido, Brian. El ejemplar de mayor importancia médica en Colombia, que son las mapanadas, las terciopelo, las famosas X, tienen muchos nombres vulgares. Si ustedes ven la forma del cuerpo, ahí está dibujadito. Generalmente ese es el colorcito de las mapanas. Sí, tienen una base clara, a veces puede ser un poco tierritas. más oscuro. Sí, exactamente. Para camuflarse justamente, Muy bien, ¿no? exacto, y tiene esa carita así en forma de lanza. Esa caritita tan bonita. Tiene una cara muy bonita, un diseño corporal muy bonito. Sigamos entonces. Y esta. La cascabel, la única cascabel en Colombia, que desafortunadamente hay que decirlo, es una de las 3 serpientes más traficadas en el país. Precisamente en las ciudades grandes, Cali, Medellín, Bogotá, se pueden llegar a reportar accidentes zoofídicos por cascabel, producto de que la gente las está traficando y las está llevando a los parques. Venenosa, ¿no? Venenosa, una de las víboras más venenosas del país. Perfecto, tenemos más imágenes. ¡Ay! Vamos con las corales, vea. Esto es una llamada coral rabo de ají, muy conocida en el suroeste antioqueño. A diferencia de las víboras, es un animal no agresivo y desafortunadamente los accidentes que hay en Antioquia tienen el problema es que la gente está cogiendo literalmente el animal, lo está manipulando porque lo ven llamativo por el color, porque son medianamente dóciles, entonces acceden a cogerlo. ¿Tenemos más fotos o con esa terminamos? ¿Y esta? El animal más mítico dentro del grupo de los ofidios, los verrugosos, un animal altamente venenoso, que quizás es el animal de mayor impacto por su toxicidad, pero es el animal con mayor cantidad de mitos y la verdad es un animal muy tranquilo. ¿Sí? Cuando llegan, doctor José Julián, a consulta personas picadas, mordidas, me enseñó Sergio, obviamente, mordidas por una serpiente, me imagino que le contarán la historia. Sucede la mayoría de las veces por justamente ponerles pelea, por buscarlas, por azuzarlas, por no dejarlas tranquilas. Generalmente por eso suceden los accidentes o en términos generales que te han referido los pacientes que consultan. Eso particularmente pasa, como dijo Sergio, con las corales, porque las manipulan, pero las otras muchas veces es como, digámoslo así, ocupacional, porque pasa, por ejemplo, en cultivos, en potreros, por ejemplo, trabajadores que trabajan deshierbando terrenos o en los recolectores de café, porque hay algunas serpientes que son arborícolas y les gusta montarse pues en las ramitas de los árboles. Entonces, por ejemplo, ahí ocurre mucho accidente en los miembros superiores, en los recolectores de café, como la que mencionaba Sergio ahorita de la cabeza de candado. Y también pues la gente que camina por las veredas, sobre todo si está oscuro, se puede encontrar con una serpiente y así no la moleste, morder, la serpiente lo puede morder. O a veces dentro de las casas, pero en las casas, pues por ejemplo en las veredas, las serpientes se pueden meter a la casa buscando sitios como secos, calientes, y a veces como en las casas de los campos tienen pollos, tienen ahí hasta ratones, pues también a veces buscando alimento llegan a las casas y ahí entran en contacto con el ser humano. Perfecto. Seguiremos hablando sobre nuestros animales ponzoñosos, sobre prevención, sobre qué hacer ante este tipo de accidentes y por ahora seguimos con más Sana que Sana.
Animales ponzoñosos es nuestro tema de hoy en Sana que Sana. ¿Qué hacer? Ahora sí, ¿qué hacer ante un accidente con animales ponzoñosos? Retirar zapatos, pulseras, anillos y otros elementos que puedan comprimir la zona. Tranquilizar a la persona, inmovilizar si es posible el miembro afectado e ir rápidamente a un centro asistencial. ¿Estamos en lo cierto, doctor José Julián y doctor Sergio? ¿Sí? Estamos bien. Listo. Les habíamos antojado de hablar también de arañas y de avispas o abejas. Las avispas son las cinturonas, las abejas las otras, pero igual de venenosas ambas. Pues sí, todas tienen capacidad de generar envenenamiento. Digamos que la diferencia está en la cantidad que una persona pueda adquirir por el número de picaduras que tengan. Usualmente las avispas pues no están en comunidades muy grandes, entonces son ataques únicos o pocos ataques, pero las abejas sí están en comunidades más grandes y pueden generar ataques masivos. Entonces, cuando uno tiene una picadura, pues digamos que el envenenamiento es muy poco, pero sería el problema si uno es alérgico, pero cuando a uno lo pican 100, 300, 500 abejas, ya ahí viene el envenenamiento. ¿Qué hacer para prevenir y qué hacer cuando sucede el ataque, Sergio, de las abejas en particular? Bueno, hay algo muy circunstancial y es que evitar ya el accidente cuando, digamos, el enjambre de toda la comunidad está cerca es muy complicado, es muy complejo. Ya la prevención uno siempre se basa en el manejo del territorio, que la gente sepa de manera muy ordenada en qué lugar está ubicado, que no haga pues una perturbación al medio y que en este caso si puede ver el enjambre de abejas, alerte a los bomberos y a la entidad ambiental para que le den un manejo, ¿cierto? Sí, porque he sabido de muchos casos de ataques masivos de abejas justamente porque intentan quemarlas, tumbarlas con palos y ahí no hay tutía. Obviamente atacan porque se sienten atacadas. Eso pasa con todos los animales ponzoñosos, escorpiones, arañas y serpientes, y en este caso abejas tienen esa particularidad, responder ante un tipo de agresión o que la gente la esté molestando. Perfecto. Y en cuanto a las arañas, doctor José Julián, ¿todas las arañas son venenosas? Pues todas las arañas tienen la capacidad de producir un veneno, pero no generan necesariamente ataques o envenenamientos. Pero definitivamente hay algunas que son más peligrosas que otras. Aquí pues en Colombia tenemos la foneutria, que es la que llaman la araña de las bananeras o de las plataneras, la araña violín, que es la Loxoceles, y la viuda negra, que es la Latrodectus. Pero también tenemos, por ejemplo, tarántulas, que precisamente ahora que hablaba Sergio de las películas de Hollywood, las tarántulas pues tienen la peor fama y en realidad las tarántulas no son tan venenosas. ¿Cuáles son estas, Doc? Sí le dejo a Sergio. Bien, todo el grupo de los arácnidos... Preséntanos a tus amiguitas. Es un grupo muy particular, es tremendamente diferenciado en la forma de los cuerpos. Hay algo que quizás de manera muy rápida uno puede decirle a la gente: las arañas de mayor toxicidad no son animales grandes, ¿cierto? Las foneutrias llegan a tener de envergadura desde las patas delanteras hasta la parte final unos 3-4 centímetros, y quizás su abdomen en la parte de las hembras es mucho más prominente, pero son muy chicas. Las loxóceles, las latrodectus, las demás viudas negras son animales de 1 centímetro, 2 centímetros. Lo que pasa es que quizás nosotros nos ponemos un poco pues intimidados por ver una tarántula por su tamaño y su pelaje, ¿cierto? Pero eso es un grupo muy heterogéneo donde los individuos más venenosos son demasiado pequeñitos. Quizás ahí el problema del accidente. Tenemos medio minuto para despedir. Mensaje final con relación a animales ponzoñosos, doctor José Julián. Pues yo creo que el mensaje más importante es que las personas, después de sufrir un ataque, conserven la calma y que acudan al servicio de urgencias. Si pueden capturar el animal, pues pueden llevarlo, pues ojalá sin matarlo si es posible. Y pues demorarse lo menos posible para ir al servicio de urgencias. Y Sergio, en cuanto al respeto y al manejo de estos animales ponzoñosos. No sé, leamos un poco, miremos revistas, nos acerquemos al Serpentario, y una vez aprovecho para invitarlos todos los lunes al mediodía, tenemos abierto el espacio. Yo creo que esto es una cuestión... ¿Lunes al mediodía? Lunes al mediodía, tenemos el espacio abierto. ¿En dónde? Eso se queda en Prado Centro. En Prado Centro. Y la idea es tratar de desmitificar un poco esa imagen que tiene el animal, que aprendamos a conocer un poco su función, su rol ecológico. Son animales desde el punto de vista estético muy vistosos. Entonces la idea es que aprendamos a observarlos sin necesidad de estarlos manipulando. Perfecto, que en los sectores donde hay más riesgo de presencia de estos animales tengan mucha precaución, como lo decía ahorita José Julián, que revisen los zapatos, que revisen la ropa de cama, que estén muy atentos y que tengan claridad de que no hay que molestarlos, no hay que fregarles la vida porque ellos solo atacan por miedo, por sustico o por alimentarse.
Hay que tener en cuenta eso. Muchas gracias a Sergio y a José Julián por estar hoy con nosotros, a ustedes por su compañía. Recuerden que tenemos los 2 productos del canal Televid, los libros El Perdón y El Anillo es para siempre, y este lienzo con el rostro de Jesús para que ustedes cuelguen sus llavecitas. Nosotros nos despedimos. Mañana un tema bien bonito, digamos muy básico podría ser, pero muy necesario. Básico, ¿por qué? Porque vamos a hablar de cuidados esenciales y básicos para el adulto mayor, los que debe tener en su casa, los que debe tener en el sitio donde está viviendo su adulto mayor. Mañana, de la mano de los especialistas de Atardeceres Vida, hablaremos de cuidados necesarios y especiales para nuestros muy queridísimos adultos mayores. Despedimos Ana que sana. Feliz resto de jueves para todos. Hasta mañana.